Vamos a iniciar el estudio del pensamiento de Carlos Marx, ubicando el contexto y las diferentes corrientes que influyen en el pensamiento de Marx. Como tal, nosotros podemos determinar 4 vertientes, algunos afirman que son 3, pero el pensamiento de Marx se prefigura desde 4 dimensiones o desde 4 perspectivas distintas. La primera, que es la perspectiva económica, que está basada por el modelo económico europeo y la aparición de un nuevo modelo económico que Marx llama la burguesía. El segundo elemento fundamental, la fuerte influencia que tiene el socialismo utópico, sobre todo el socialismo utópico francés, en las ideas y en el pensamiento de Carlos Marx. Tercero, las ideas de Hegel y la crítica que hace Hegel a su modelo idealista. Y por último, el materialismo de Feuerbach, del cual también establece una crítica y extrae algunos elementos para constituir su modelo filosófico. Vamos a iniciar entonces el estudio del contexto histórico en el que se desenvuelve el pensamiento de Marx, el cual está marcado fundamentalmente por la revolución industrial. La revolución industrial se desarrolla fundamentalmente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y su máximo apogeo o su mayor apogeo se encuentra en Inglaterra. Fundamentalmente, la revolución industrial está planteada por el cambio de dominio que se da en las relaciones económicas dentro de un sistema que se encontraba basado en la producción agrícola, herencia desde los modelos feudales, y se pasa de un modelo centrado de la producción agrícola a un modelo centrado en la producción industrial. ¿Sí? Y el principal cambio que se da en esta época, aunque ya venía y sus orígenes se remontan al Renacimiento y a los avances científicos que promueve el Renacimiento, y es que en esta época se da una revolución tecnológica. Aparecen las máquinas como aquellos reemplazos o aquellos escenarios más eficientes para la producción. Entonces, en ese escenario de la revolución tecnológica y de la aparición de las grandes maquinarias, se favoreció como tal el desarrollo de la industria. ¿Sí? Aparecen las grandes fábricas, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra se da sobre todo porque en este país existían en esa época grandes reservas de carbón y de piedra, las cuales eran necesarias para las máquinas de vapor, para mover las grandes máquinas de vapor, como también para el funcionamiento de los altos hornos en donde se fundía el hierro. Entonces, en este escenario, las grandes masas campesinas ¿sí? propias del modelo de producción agrícola se ven despojadas de su rol privilegiado, ¿sí? en la producción como tal, y son exigidas y sienten la necesidad de trasladarse a las ciudades. Entonces se da un paso de un modelo de sociedad rural a un modelo de sociedad urbano, pero no porque las masas campesinas desearan ese traslado, sino porque ellos buscaban mejorar sus condiciones de vida.
unas mejores condiciones de vida. Por lo tanto, estamos asistiendo a la aparición de un nuevo modelo de sociedad ¿sí? que marca sobre todo una dinámica económica, una dinámica política y una dinámica social a la establecida hasta ese momento. Antes de la revolución industrial, nosotros teníamos un modelo de sociedad que lo vamos a llamar tradicional. La sociedad tradicional ¿sí? se basaba estrictamente en lo rural. Era un modelo que desde el feudalismo privilegiaba lo rural y era controlada por una clase social que era la nobleza. Con la revolución industrial aparece, pues obviamente, un nuevo modelo de sociedad, que es la sociedad industrial, en donde se privilegia las grandes ciudades, se da un dominio de las ciudades y aparece una nueva clase social que es la burguesía. Marx va a denunciar que no es sino simplemente un cambio de nombre, y es que la nobleza se convierte en lo que ahora se va a llamar la burguesía. La revolución industrial como tal significó para la vida de los europeos un cambio muy drástico en su estilo de vida. De modelos de familia, de modelos de relaciones marcados por lo agrícola, por lo rural, por lo pequeño, ¿sí? Aparece un nuevo mundo en donde se privilegian las grandes ciudades, el trabajo en las fábricas, ¿sí? Hay una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Y también en las relaciones económicas, ¿no? Hay un cambio muy drástico en las relaciones económicas. Coloquemos el caso de los artesanos. ¿Sí? En los modelos anteriores, cuando una persona necesitaba algo, una puerta, ¿sí? una silla, recurría al artesano, ¿sí? Y ellos eran los responsables de la producción de la mayor cantidad de objetos que necesitábamos para nuestra vida. Y esos objetos fundamentalmente eran elaborados por pedidos. Se le hacían los pedidos a los artesanos, ¿no? Y su fabricación era muy demorada, dependía de las posibilidades del artesano de realizarlas y demás. Cuando Inglaterra inicia su revolución industrial, los talleres artesanales no pudieron competir con las fábricas. Fundamentalmente porque las fábricas pues producen más rápido y producen a menor costo. Y entonces las fábricas son más eficientes. Y en esta época aparece la eficiencia como sinónimo de la productividad. La burguesía, pues obviamente observa este proceso como una oportunidad para enriquecerse, para obtener mayores ganancias, porque es muy claro, ¿no? Donde antes para elaborar un objeto trabajaban 20 personas, ahora lo puede realizar una máquina y un operario. Entonces, esta situación conllevó fundamentalmente a una idolatría de la máquina y a una absolutización de la máquina, de la industria y de la producción que está por encima de la persona. Y esto con el tiempo llevó a darle
primacía a la máquina sobre la persona. Entonces, dentro del proceso productivo ya no es importante el obrero, sino que es importante la máquina. Y esta situación conllevó dentro de la revolución industrial a procesos fuertes de explotación de los obreros, en donde existían jornadas de trabajo de 16 horas como mínimo, hasta jornadas de trabajo de 20 horas, en donde las personas permanecían dentro de las fábricas produciendo y produciendo sin el menor descanso, lo cual pues es inconcebible. Dentro de las fábricas aparece el hacinamiento. Las personas son tratadas peor que los animales y en pequeños espacios se ubican gran cantidad de trabajadores para realizar los oficios a los cuales habían sido destinados. ¿Sí? Aparece los niños trabajadores en el afán de la eficiencia, en el afán de la productividad. Los burgueses no tuvieron ningún reparo en contratar niños para realizar los trabajos menos especializados. Y como lo importante era la máquina y poca preocupación por las personas, en esta época se da un periodo de grandes epidemias debido a la gran concentración de personas en espacios muy pequeños y a la muerte de una gran cantidad de personas debido a que no tenían lo mínimo para subsistir. ¿Sí? Y es que pues la vida de un trabajador en esta época era muy complicada, ¿no? Ya la hemos hablado, 16 horas de trabajo, que en algunos casos llegaban hasta las 20 horas. A los 8 años un niño ya era apto para trabajar. Las condiciones de trabajo no eran las adecuadas, eran totalmente insalubres. Se podía despedir sin ningún motivo, ¿sí? Y a las personas que abandonaran su puesto eran multadas, eran castigadas, no se les permitía hablar, no se les permitía ninguna actividad de esparcimiento dentro de su jornada de trabajo. Se trataba de asociar a la persona como una máquina más. Ese contexto es el que determina el pensamiento de Carlos Marx. Y Carlos Marx pues trata de buscar dentro de ese escenario cuál es la lógica para llevar a la explotación de las personas como un principio para la consecución de la riqueza. La revolución industrial le había permitido a Gran Bretaña incrementar extraordinariamente su riqueza. En ese camino también estaban los Estados Unidos y las principales potencias del continente europeo. Pero a mediados del siglo XIX en Inglaterra, donde se vislumbra el mundo por venir, la prosperidad no llega a las clases bajas. La mayoría de los núcleos urbanos industrializados vive en condiciones de miseria. No hay legislación que proteja a los trabajadores. Las jornadas de trabajo son ilimitadas. El descanso dominical es un precepto que se incumple religiosamente. El trabajo infantil es moneda corriente en aquellas fábricas. Las desastrosas condiciones de higiene son moneda corriente en estos espacios. A medida que la industrialización avanza, los obreros europeos comienzan a tomar conciencia que su esfuerzo cotidiano es el que enriquece a los dueños de las fábricas. El hambre de justicia y el descontento comienzan entonces a reunirse, a identificarse como clase y a organizar formas de protección y ayuda mutua y de protesta y rebelión. Surgen los primeros sindicatos y con ellos las primeras huelgas para reclamar el aumento de salarios, la disminución de la jornada laboral y la protección ante accidentes laborales. En 1864 se crea en Londres la primera Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional.
La anterior situación en la cual se encontraba el trabajador es conocida por Marx de primera mano, no solamente de manera teórica, sino que él vive y siente las condiciones en las cuales son sometidos los trabajadores. Existen dos elementos sobre todo que marcan mucho ese conocimiento de primera mano de Marx sobre las condiciones del trabajo. El primero, cuando trabajaba Marx en la Gaceta Renana, hacia el año de 1842. En este periódico Marx escribe muchos artículos en los cuales narra las condiciones a las cuales son sometidos los trabajadores, y después también cuando tiene que sufrir su exilio en París. Su permanencia en París le permite a Marx establecer contactos con los socialistas franceses. Y es a través de los socialistas franceses que tiene una relación más directa con la situación real del trabajador. A partir de estas condiciones que Marx observa y experimenta, es que Marx concluye que el capitalismo, lejos de permitir la realización y la libertad del trabajador, lo que está haciendo el trabajador como tal y lo que está haciendo a través de su trabajo es todo lo contrario. Y es que el trabajo ha sido en la revolución industrial fuente únicamente de alienación y de esclavitud. Entonces Marx se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible esa contradicción? ¿Cómo se puede sostener esa contradicción? La contradicción sobre la cual un obrero trabaja para realizarse y vivir de la mejor forma, pero en lugar de encontrar mejores condiciones de vida, cada vez es más empobrecido, cada vez es más explotado. Para poder entender la lógica de la revolución industrial y para poder entender la lógica del liberalismo que comenzaba a desarrollarse, Marx se lanza a estudiar a los clásicos del liberalismo, que son Adam Smith y David Ricardo. Y a partir de los análisis de Smith y de Ricardo sobre las relaciones de producción y las maneras en las cuales se desarrolla el liberalismo económico, es que Marx desarrollará las principales tesis de su estudio del Capital. Otro elemento que influye en el pensamiento de Marx es el correspondiente al socialismo utópico francés. Estas ideas se habían formado al amparo de la Revolución Francesa y sus principales representantes son Henri de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier. Los dos que más influyen en el pensamiento de Marx son Saint-Simon y Fourier, y son los que vamos a estudiar en el siguiente video. En el presente video comenzaremos a estudiar lo que es el socialismo utópico. Por supuesto que están invitados a ver nuestros videos anteriores porque en ellos hablamos, en principio, de lo que era el socialismo y luego hablamos del socialismo científico. Hablar de socialismo utópico no nos conduce a un tiempo determinado, es decir, a una coyuntura histórica precisa, ya que desde los tiempos de la República de Platón, para que ustedes se den una idea, hasta los grandes escritos de Tomás Moro, como hemos mencionado en el video del socialismo, y su famosa utopía, encontramos vestigios de las ideas principales de este tipo de socialismo. Recordemos que Tomás Moro, vamos a mencionarlo, en su famosa Utopía, presentaba la idea de un Estado utópico, un Estado socialista utópico, de alguna manera. El término socialismo utópico, les cuento asimismo, fue introducido por Marx, Karl Marx, que vimos en el video anterior de socialismo científico, y él lo introduce para diferenciar tal tipo de socialismo del llamado científico, de ese socialismo marxista, basado en un análisis científico de la realidad social.
Pero vamos a ir directamente a ver qué es el socialismo utópico. Vamos a hablar de estos tres personajes que estamos viendo en pantalla, que son los teóricos de este socialismo, de alguna manera, sus ideólogos. El señor Saint-Simon, este señor que estamos señalando aquí en el medio, así como también tenemos a Robert Owen y vamos a tener también a Charles Fourier. Entonces, Fourier, Simon y Owen van a ser los tres ideólogos. Y en los primeros años del siglo XIX, y ahora sí nos vamos a Simon, vamos a quedarnos con él, Saint-Simon puso acento en la necesidad de la planificación de la economía y la organización social y política. Entonces, él proponía una planificación social, política y, por supuesto, económica. Si él puso el acento en la necesidad de esta planificación, de esta organización social. Asimismo, Fourier de alguna manera aportó una particular concepción de la dialéctica de la historia. Vamos a ver a Fourier aquí, lo hemos seleccionado, porque lo que hace él es dividir la historia de la humanidad en 4 fases de desarrollo. Entonces, para Fourier, vamos a poner aquí historia de la humanidad, como decíamos, él la divide en 4 fases de desarrollo. Vamos a poner así, 1, 2, 3 y 4. Tenemos el salvajismo, luego tenemos el patriarcado, luego le sigue la barbarie, y por último tenemos la civilización. Ustedes pueden ir tomando nota de estas ideas. Esta última corresponde para él a la sociedad burguesa, ¿sí?, que se mueve en un círculo vicioso, según dice él, en un ciclo de contradicciones que se están reproduciendo constantemente sin acertar a superarlas. Pero Fourier no solo analiza la dialéctica de la historia a través de esta teoría de las 4 fases, sino que denuncia el carácter alienante de la sociedad capitalista, donde está inmersa esta sociedad burguesa, y descubre también la desigualdad condición de la mujer, entre otros. En resumen, les puedo decir que el socialismo utópico propone, vamos a ver aquí, una sociedad, por supuesto, igualitaria, feliz, amena. No hay clases dominadas, no hay clases dominantes ni dominados. Hablamos de una justa distribución de la riqueza, de una industrialización y un trabajo colectivo organizado de modo igualitario, para resumir de alguna manera lo que es este socialismo utópico, que el concepto mismo nos dice, claro está, que a veces termina siendo tan solo una utopía. Vamos a iniciar el estudio también de Ludwig Feuerbach, que es otro elemento desde el cual se nutre el pensamiento marxista. Feuerbach nace el 28 de julio de 1804 y muere el 13 de septiembre de 1872. Es un filósofo alemán y para muchos Feuerbach es considerado como el padre intelectual del humanismo ateo. Que también se lo ha llamado el ateísmo antropológico. Feuerbach en sus orígenes fue un seguidor y discípulo de Hegel. Es más, a la muerte de Hegel,
hizo parte de la línea más revolucionaria de los seguidores de Hegel, que es conocida como la izquierda hegeliana. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a distinguir entre la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana. La derecha hegeliana son llamados también los viejos hegelianos y son aquellos seguidores de Hegel que defendían la compatibilidad entre las tesis del cristianismo con el idealismo de Hegel. En este sentido, ellos no miraban ninguna discrepancia entre los fundamentos del cristianismo y los fundamentos del idealismo. En ese sentido, ellos, desde una perspectiva política, mantenían una línea muy conservadora del pensamiento hegeliano. Es más, para ellos, cuando Hegel habla de la idea absoluta, en últimas, de lo que está hablando Hegel es de Dios. En cambio, la izquierda hegeliana, que son llamados también los jóvenes hegelianos, ellos, en lugar de afirmar una compatibilidad, lo que mantenían y defendían era un rechazo frente a toda interpretación religiosa de Hegel. Para ellos, Hegel no puede ser reducida a una religión, y mucho menos al cristianismo. En ese sentido, acaban reduciendo ellos la religión a un mito. Para ellos, la religión es un mito y por lo tanto no puede ser una fuente de pensamiento filosófico. Y es por eso que para ellos, cuando se habla de la idea absoluta que planteaba Hegel, la idea absoluta no se puede reducir a Dios, sino que solamente existe en la naturaleza. Entonces son dos posturas totalmente diferentes. Como ya lo hemos dicho, Feuerbach hace parte de la izquierda hegeliana y hacia el año de 1839 redacta una de sus obras titulada Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana. Ya lo dijimos, hacia el año de 1839. Y en esta obra, ya producto de sus ideas de izquierda, Feuerbach va a romper de una manera definitiva tanto con el idealismo defendido por la izquierda hegeliana como por las posturas de Hegel. Se separa tanto de la izquierda como del pensamiento hegeliano y comienza a desarrollar una postura centrada en el materialismo. Producto de este materialismo es que Feuerbach va a elaborar una crítica del idealismo y
ese idealismo desde la perspectiva de la religión. Feuerbach demuestra que el idealismo en general, y de manera particular el idealismo hegeliano, en esencia son la base teórica de la religión. Entonces, todo idealismo y todo el pensamiento de Hegel se alzó únicamente con un fin, y era darle un sustento al carácter de la religión cristiana. Desde esa perspectiva, cuando Hegel sostenía la necesidad del carácter primario de las ideas, que ya lo habíamos estudiado, lo único que está haciendo es expresando de manera filosófica el dogma cristiano. ¿Cuál dogma cristiano? El dogma cristiano de la creación del mundo por medio de un Dios. Lo único que hace Hegel es a ese dogma cristiano adornarlo o encerrarlo dentro de un cuerpo racionalista. Pero en el afán de Hegel y en el afán de la religión por mostrarnos el carácter ideal del mundo, la religión comete un error y Hegel comete un error, y es que la religión como tal nos hace perder conciencia que es un elemento fundamental en Hegel, de que en últimas somos nosotros, soy yo, el que proyecta en Dios lo que somos. O en la perspectiva idealista, no tanto lo que somos, sino lo que queremos ser. Por eso Feuerbach dice que todos los atributos de Dios no son más que los atributos del hombre. Desde esta perspectiva, Feuerbach considera que toda la filosofía hegeliana es un absurdo y por lo tanto, ¿sí?, el pensamiento hegeliano resulta absurdo. Y por lo tanto, en su línea más radical, Feuerbach va a desechar el idealismo planteado por Hegel como la dialéctica planteada por este autor. Y solamente existe para Feuerbach la materia. Hacia el año 1841 aparece su obra Esencia del cristianismo, y aquí desarrolla con mayor profundidad la idea que veníamos enunciando. Y aquí Feuerbach con mayor radicalidad propone que Dios es la esencia humana. La cual se ha separado del hombre y la hemos erigido y la hemos constituido como un absoluto. Dicho en otras palabras, Dios es Dios
mientras el hombre tenga conciencia de lo infinito. O sea, que la conciencia de Dios es nada más que la autoconciencia del hombre. Dios es, por lo tanto, en la medida en que yo le permito ser. Dios es Dios en la medida en que el hombre lo piensa. Y lo único que hace el hombre es proyectar en Dios lo que el hombre es y lo proyecta en el deber ser. Pero el hombre no es sino el que construye y crea a Dios. Karl Marx es un discípulo de Hegel, es el más brillante protagonista de la izquierda hegeliana. Tenemos que ver, ante todo, qué conceptos de Hegel toma Marx. Es decir, Marx, como discípulo de Hegel, todo discípulo toma de su maestro en determinadas cosas. Luego, lo deseable es que supere a su maestro o lo deje atrás, es decir, porque si no va a ser toda la vida un comentador de su maestro. En fin, la relación maestro-discípulo es conflictiva. Pero Marx no vivió toda su vida repitiendo a Hegel, sino que por el contrario, desarrolló una propia teoría en lo económico y en lo filosófico, y sobre todo en la filosofía de la historia. El concepto fundamental que Marx toma de Hegel es el de la negación en la historia. Esto es la dialéctica. El concepto hegeliano de dialéctica es lo que toma Marx. Y Marx lo asocia, y esta es una originalidad tremenda de Marx, muy fuerte, asocia este concepto de negación con una determinada clase social, que es el proletariado. Marx toma de Hegel el concepto de negación porque el proletariado va a negar a la burguesía. Negarla quiere decir la va a destruir, va a ser una revolución por la cual va a combatir contra el orden burgués, lo va a superar y va a instaurar una sociedad sin clases, una sociedad que Marx va a llamar una sociedad genérica, una sociedad en la cual no va a haber ya explotación del hombre por el hombre. Entonces, el concepto de negatividad para Marx siempre va a estar ligado a la praxis del proletariado, a la praxis política, social, sindical del proletariado. Pero si nosotros hablamos filosóficamente, la negación dialéctica en Marx se encarna en el proletariado. Es el proletariado el que va a ejercer la negación sobre la burguesía y de esa negación se va a pasar a una nueva instancia, que es lo que es el tercer momento de la dialéctica hegeliana, el de la conciliación, y en esa nueva instancia es lo que Marx va a llamar a esa nueva instancia la del comunismo o la del socialismo. En esa nueva instancia ya las clases habrán sido superadas, habrán sido dejadas atrás y se instaurará una sociedad, como dije, sin explotados ni explotadores. Esto es fundamentalmente lo que Marx toma de Hegel, junto con algo que tenemos que recordar, que ya habíamos dicho que toma, que es de la dialéctica del amo y el esclavo, que como vemos es una fuente inacabable de recursos para todos los filósofos. Marx toma de la dialéctica del amo y el esclavo la parte, el concepto del esclavo trabajador. El esclavo trabajador en Hegel va a ser el proletariado trabajador de Marx. El proletariado, el proletario que en la fábrica es expoliado por el capitalista, es
lo que en Hegel era el esclavo trabajador, que era a través de él que se hacía la historia. Acá va a ser el proletariado industrial aquel que, trabajando, llevando adelante su praxis, va a poder revolucionar la historia humana. Vamos a iniciar lo correspondiente al estudio del pensamiento de Carlos Marx y la manera como el pensamiento de Hegel influye en las principales ideas de nuestro autor. Para recordar, el pensamiento de Hegel tiene como dos grandes temas fundamentales. El primero, que ya lo habíamos visto, y es la comprensión que tiene Hegel de la dialéctica. Y en ese sentido, la dialéctica era para Hegel el método que nos permitía comprender la historia. Y en ese sentido, la dialéctica era la que le permitía a la historia evolucionar. Y evoluciona debido a que en sí misma la historia está llena de contradicciones que deben superarse, y esa superación es la que permite el avance de la historia. Y el segundo gran tema de Hegel es su filosofía del espíritu. ¿Sí? Para Hegel existe un espíritu universal. En últimas, existe un logos supremos que impulsa la historia en un desarrollo dialéctico. Y es gracias a esa razón que permite el avance de la historia. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que la mayor influencia en el pensamiento de Carlos Marx está en los aportes que Hegel realiza desde su perspectiva dialéctica, y que lo que más critica Marx de Hegel es su concepción de espíritu. Por tal sentido, la gran relación que existe entre el pensamiento marxista y el pensamiento hegeliano está en la comprensión dialéctica de la realidad, pero con una diferencia fundamental, y es que mientras para Hegel esa realidad era espíritu, para Marx esa realidad es estrictamente material. Entonces, la dialéctica marxista va a prescindir del espíritu para entender la dialéctica desde una postura eminentemente material, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Hegel ya nos había enseñado, o ya había señalado, que la historia está en una continua evolución. Que la historia evoluciona. ¿Y qué es evolucionar? La evolución para Hegel era un movimiento hacia adelante gracias a la tensión, gracias a los contrastes que se presentaban en la historia. Y esos contrastes, a su vez, permitían la aparición de cambios bruscos en la historia. Entonces, esos contrastes y esa comprensión de la historia se hacía desde una estructura dialéctica, que, si ustedes recuerdan, tenía tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Marx continúa con la idea de dialéctica, pero, según Marx, Hegel comete un error al plantear su comprensión dialéctica de la historia. Fundamentalmente, ¿cuál era el error? Que la dialéctica de Hegel estaba expresada al revés. Su comprensión era invertida, ya que, según Hegel, la fuerza, aquel elemento que impulsaba la historia hacia adelante, era el espíritu universal. Y, según Marx, esta comprensión de espíritu
es la que ponía las cosas al revés dentro de la estructura dialéctica de Hegel. Para Marx, no es el espíritu material, sino que para Marx los cambios materiales son los decisivos. La historia cambia debido a los cambios materiales. Por lo tanto, no son las condiciones espirituales, la idea como tal, esa idea absoluta de Hegel, no son las condiciones espirituales las que crean las condiciones materiales, como lo pensaba Hegel, sino que es al revés. Son las condiciones materiales las que posibilitan la construcción de condiciones espirituales. Por lo tanto, son los cambios materiales, es la materia, las que crean, las que producen nuevas condiciones espirituales. Y en ese sentido, Marx subrayó especialmente dentro de los cambios materiales a las fuerzas económicas. Son las fuerzas económicas de la sociedad las que crean los cambios, las que generan las mutaciones de la historia. Y de esa manera son las fuerzas económicas las que impulsan la historia hacia adelante. Por lo tanto, son las contradicciones económicas las que a lo largo de la historia han llevado a un desarrollo de la misma. En este sentido y desde esta perspectiva es que Marx recoge la comprensión dialéctica de la realidad. Por lo tanto, Marx no entiende la dialéctica solamente como un método para el desarrollo dialéctico del espíritu. En ese sentido, hay que tener muy claro que Marx elimina todo aquel escenario que sea ideal, que sea espiritual. Para Marx la dialéctica no tiene un contenido espiritual, un contenido ideal, sino que Marx entiende la dialéctica como un modelo para concebir el mundo material y para explicar lo que sucede dentro del mundo material. Y dentro del mundo material lo que opera son las diferentes contradicciones que se dan en la naturaleza. Entonces, en Marx hay una oposición muy grande entre lo espiritual y lo material. Radicalmente, ese es el carácter objetivo que Marx le da a la dialéctica. Siendo esto así, lo que entiende Marx por dialéctica, como tal, se convierte en un modelo para poder comprender, para poder reflexionar, para poder entender no solamente el estado real de las cosas,
Dicho en otra manera, ¿por qué la realidad es así? Sino que ante todo, lo que nos permite la dialéctica es entender el porqué de las transformaciones del mundo real, que es el mundo material. Dicho de otra forma, para Marx es en el mundo material el lugar en donde se manifiesta una dualidad. Esa dualidad que es producto de la lucha de contrarios, que es intrínseca a la misma historia. Por ejemplo, dice Marx, a lo largo de la historia del mundo material, lo que hemos encontrado es una confrontación entre ricos y pobres. Pero esa confrontación entre ricos y pobres no es eterna. La confrontación que se da está fundamentalmente en una continua transformación. Y es esa transformación la que ha permitido que la historia se supere a sí misma, que la historia evolucione a sí misma. Por lo tanto, para Marx, si el mundo no se comprende de forma dialéctica, no es posible entender lo que sucede en la historia del mundo que nos rodea. No se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista.